Querida familia, como sé que te encanta escuchar historias intrigantes de brujería y venganza, el día de hoy te traigo un relato que estoy segura te encantará. Al llegar al desenlace, te invito a que me escribas en los comentarios qué hubieras hecho tú en el lugar del protagonista. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Eduardo, y esta es la historia de cómo enfrenté la traición de alguien que nunca imaginé que me haría daño. Ese episodio marcó mi vida para siempre, dejándonos a mi familia y a mí una lección imborrable. Nací y crecí en el Estado de México, en el seno de una familia trabajadora y humilde. Aunque nunca vivimos en el lujo, mis padres siempre se esforzaron por darnos lo mejor que podían dentro de sus posibilidades. Éramos 3 hermanos, Carlos, Marta y yo. Si bien compartíamos muchas cosas como familia, desde muy pequeños era evidente que Marta tenía un carácter complicado. Mi hermana siempre fue ambiciosa, pero no en el buen sentido. Todo lo que los demás tenían, ella lo deseaba, y si no podía conseguirlo, buscaba la forma de arruinarlo. Tal vez porque era la consentida de mis padres, sentía que podía hacer lo que quisiera y obtener lo que deseaba. Con los años, mis padres intentaron corregir esa actitud. Se dieron cuenta del error en consentirla demasiado, pero nunca lograron que cambiara. Carlos, nuestro hermano mayor, siempre fue el ejemplo a seguir. Responsable, trabajador y amable. Yo admiraba su forma de ver la vida, pero para Marta, Carlos representaba una constante competencia. Cualquier logro suyo era motivo de envidia, y ella hacía comentarios hirientes o creaba conflictos innecesarios para desestabilizarlo. Pasaron los años, y cada uno de nosotros tomó un camino diferente. Yo solo estudié la mitad de la universidad y me casé con Esmeralda, una mujer maravillosa que se convirtió en mi mayor apoyo. Juntos levantamos una pequeña fonda en nuestra colonia, en la que nos iba muy bien, y fue que por esa razón nos embarazamos de nuestra primera hija, Camila. Carlos, mi hermano mayor, solo estudió hasta la preparatoria, trabajaba como conductor de taxi y se casó con Luisa, una mujer amable y muy creyente en la brujería. Ambos ahorraron lo suficiente para comprar una placa de taxi, lo que les permitió generar ingresos propios y vivir con cierta estabilidad. Marta, en cambio, nunca se decidió por un camino fijo. Siempre buscaba maneras fáciles de obtener lo que deseaba. Trabajaba de forma esporádica y cuando lo hacía, parecía más enfocada en obtener beneficios inmediatos que en construir algo estable. A pesar de ser adulta, seguía viviendo a costa de mis padres, quienes constantemente la ayudaban económicamente. Pero como si eso no fuera suficiente, ella siempre intentaba sacarles más provecho, tomaba ventaja de su bondad y de su incapacidad para negarle nada. La relación con Marta siempre fue tensa. Aunque yo intentaba mantener la paz por el bien de la familia, ella se las arreglaba para incomodar, molestar o incluso lastimar con sus palabras y acciones. Su actitud envenenaba cualquier convivencia familiar, pero aún así, yo seguía con la esperanza de que en algún momento iba a cambiar. Un día Marta llegó a nuestra casa. Su actitud era inusualmente amigable, lo cual me sorprendió porque no era algo típico de ella. Con voz dulce y casi humilde, nos comentó que estaba atravesando dificultades económicas y nos pidió trabajo en la fonda. Dijo que quería una oportunidad para demostrar que podía salir adelante. Esa noche, Esmeralda y yo hablamos sobre el asunto. Desde el principio mi esposa dejó clara su postura. No estaba de acuerdo en contratarla, que si bien era mi hermana, la conocíamos perfectamente. Tenía miedo de que nos saliera floja o incluso nos robara,
y eso haría que termináramos la relación más o menos estable que teníamos. Yo sabía que Esmeralda tenía razón. Marta nunca había mostrado intención de mejorar o de dejar de lado sus malas actitudes, pero no podía evitar pensar en mis padres. Sabía que si yo ayudaba a Marta, de alguna manera también estaría ayudándolos a ellos. Tal vez, si mi hermana tuviera un trabajo y empezaba a ser independiente, podría aportar algo en casa y aliviar la carga que mis padres llevaban desde hace años. Le dije a mi esposa que entendía su postura perfectamente, pero quería ayudar a mi hermana, y tenía la esperanza de que si le dábamos esa oportunidad, podría cambiar. Mi esposa me dijo que aceptaba, con la única condición de que si empezaban los problemas, tomaríamos decisiones para el bien común de nuestro sustento y también de nuestra familia. A la mañana siguiente le di la noticia a Marta. Su sonrisa y su actitud de agradecimiento parecían genuinas, y por un momento incluso pensé que tal vez habíamos tomado la decisión correcta. Comenzó a trabajar con nosotros esa misma tarde. Al principio todo parecía marchar bien. Marta llegaba temprano, ayudaba en lo que se le pedía, y aunque no era la más eficiente, se esforzaba lo suficiente como para no levantar sospechas. Yo me sentía bien conmigo mismo. Pensé que había tomado una buena decisión. Sin embargo, poco a poco empezaron a surgir pequeños problemas. Primero fueron los ingredientes. Desaparecían cosas del inventario: carne, arroz, aceite. También Esmeralda notó que las cuentas no cuadraban y me lo comentó. Cuando hacíamos el corte de caja nos faltaba alguna cantidad pequeña, pero luego, conforme pasaban los días, las cantidades eran mayores. Luego empezaron las quejas de algunos clientes. Se quejaban de malos tratos por parte de Marta, de su actitud impaciente y de su falta de profesionalismo. Quise darle el beneficio de la duda, pensando que tal vez era parte del proceso de adaptación, pero entonces sucedió algo que no podía ignorar. Un cliente habitual llamado Don Javier, el cual venía diariamente a comer porque trabajaba enfrente del restaurante, me pidió hablar en privado. Dijo que le daba mucha pena meterse en mis asuntos, pero quería decirme algo. Él dijo haber visto a mi hermana sacar dinero de la caja y guardarlo en el pantalón, que al inicio no le dio importancia, pero que cada día que venía a comer veía el mismo procedimiento. Me dijo que debería revisar muy bien las cuentas y, si era posible, que tal vez mi esposa o yo manejáramos el dinero y que solo nosotros tuviéramos el control, así como hacía con los demás empleados. Sus palabras me dejaron aturdido. No quería creerlo, pero lo que decía tenía sentido. Desde que Marta había comenzado a trabajar con nosotros, las cuentas no cuadraban como antes. Agradecí a don Javier su sinceridad, aunque por dentro me sentía profundamente inquieto. Esa noche hablé con Esmeralda sobre lo ocurrido. ¿Te das cuenta? Te lo dije desde el principio, Eduardo. Tu hermana no iba a cambiar. Ahora ni siquiera podemos confiar en ella. Me dijo muy molesta mi esposa, y con justa razón. Yo le dije que no iba a acusarla sin pruebas contundentes, que podría ser un malentendido. Lo mejor sería que tomemos el control del dinero nosotros mismos, y con eso quedaría todo resuelto. Los días siguientes, Esmeralda y yo fuimos los únicos que cobramos las comidas y manejamos el dinero de la caja. Marta notó el cambio de inmediato y no tardó en mostrar su descontento. Me dijo algo molesta, que si no confiábamos en ella, porque ahora ella no cobraba, quería saber qué estaba sucediendo. Intenté mantener la calma y explicarle de la mejor manera posible, diciéndole que no era por ella, sino por el control del negocio, que así se hacía antes con todos, y que no podíamos hacer excepciones, que aunque sea mi hermana, aquí todos deben regirse por las mismas reglas. Eso era para mantener un control más estricto y nada más. Ella me contestó con sarcasmo que no podía creer que la tratara como a los demás, que ella era de la familia,
y debía de ser tratada así. Después se dio la media vuelta y se fue a atender a unos comensales. Marta no dijo nada más, pero su actitud se volvió más fría y distante. Aunque seguía cumpliendo con sus tareas, lo hacía de mala gana, y cada vez que tenía oportunidad, lanzaba comentarios sarcásticos o miradas de desdén hacia Esmeralda y hacia mí. Pasaron un par de semanas, y aunque los números comenzaron a cuadrar de nuevo, el ambiente en la fonda se había vuelto pesado. No podía evitar sentir que Marta planeaba algo, y esa sensación no me dejaba en paz. Un día, al llegar temprano al negocio, encontré algo que me dejó helado. Una especie de paquete pequeño, envuelto en tela negra, escondido detrás del mostrador. No quise abrir aquello porque expedía un mal olor que me revolvió el estómago. Con cuidado lo tomé con la mano, lo llevé al bote de basura y me deshice de él. No le conté a Esmeralda lo sucedido. Sabía que su primera reacción sería culpar a Marta, y aunque todo parecía apuntar a ella, no podía estar seguro. Nadie sabía de dónde había venido ese paquete. Sin embargo, a raíz de ese hallazgo, las cosas en nuestra vida comenzaron a desmoronarse de una manera que nunca hubiera imaginado. Las ventas en la fonda empezaron a caer poco a poco. Los clientes fieles, esos que venían todos los días y con quienes incluso teníamos una relación de confianza, comenzaron a faltar sin explicación. Y por si fuera poco, no llegaban clientes nuevos para reemplazarlos, y el negocio se sentía cada vez más vacío. Como si eso no fuera suficiente, una mañana recibimos un sobre del gobierno con documentos oficiales que exigían el pago de unos impuestos atrasados. Al principio pensé que debía tratarse de un error, porque Esmeralda y yo habíamos liquidado esas obligaciones hacía meses. Sin embargo, al revisar los documentos, la carta decía que no había registro de los pagos. Esmeralda pasó horas revisando nuestras facturas y recibos hasta que encontró los comprobantes. Todo parecía estar en regla, pero cuando llevamos los papeles a las oficinas, nos dijeron que faltaban unos sellos digitales. Tuvimos que hacer una serie de trámites costosos para arreglar la situación, y justo cuando pensábamos que estaba resuelto, nos informaron que además debíamos pagar un seguro especial obligatorio para negocios de alimentos. Todo parecía estar orquestado para que el dinero no nos rindiera. Este se iba como agua entre los dedos, y cada día parecía surgir un nuevo problema. Pero lo más preocupante de todo fue lo que empezó a suceder con nuestra hija, Camila, que en ese entonces tenía apenas 3 años. Era una niña alegre, llena de energía, pero de pronto dejó de comer bien y comenzó a pasar casi todo el día dormida. Nos preocupamos tanto que la llevamos al médico, pero tras hacerle estudios, nos dijeron que no tenía nada grave, que probablemente era una etapa pasajera. Sin embargo, Esmeralda me dijo que sentía que algo no estaba bien, que no era normal que todo se nos fuera cuesta abajo, que algo debió de haber sucedido para que nuestra suerte fuera así de mala. Aunque intenté calmarla, en el fondo empezaba a preguntarme lo mismo. Cuando pensaba que estábamos mal, 1 mes y medio después de haber encontrado aquel extraño paquete de tela negra en el negocio, llegué a tocar fondo. Mi cuerpo comenzó a enfermar. Al principio pensé que era el estrés. Después de todo, los problemas en la fonda y en casa no me dejaban dormir bien, pero con el tiempo, los síntomas fueron empeorando. Me sentía irritable, con un mal humor constante y dolores de cuerpo como si hubiera corrido un maratón. Lo peor era cómo me sentía cada vez que llegaba al negocio. Desde el momento en que entraba, me invadía una sensación de pesadez y malestar que me hacía querer salir corriendo. Atendía a los clientes, cocinaba junto con los ayudantes y trataba de mantener la compostura, pero por dentro solo quería irme de ahí lo más rápido posible. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando un platillo,
Marta se me acercó. Me preguntó qué era lo que me pasaba, mirándome con una mezcla de curiosidad y aparente preocupación. Dijo que me veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Yo le dije que no era nada, que seguramente son las preocupaciones. Entonces me dijo que si quería, podía encargarse ella de todo y que fuera a casa a descansar. Lo dijo con una actitud inusualmente amable. Yo le dije que sí aceptaba su propuesta, que le hablaría a Esmeralda para que fuera al negocio a ayudarla. Esa fue la primera vez que abandoné la fonda en medio del día. Al llegar a casa me desplomé en la cama, exhausto. Pensé que unas horas de descanso me harían sentir mejor, pero con el pasar de los días, mi malestar solo empeoró. Empecé a quedarme en cama más tiempo del que debía. Había mañanas en las que ni siquiera tenía fuerzas para levantarme. Esmeralda notaba mi deterioro físico y emocional, y aunque al principio intentaba justificarlo con el cansancio, llegó un momento en que ya no pudo ignorar la gravedad de la situación. Me dijo que no estaba enfermo, sino que estaba embrujado, que fuéramos a ver a una persona para que me hiciera una limpia, que le hablaría a la esposa de mi hermano, porque ella era creyente de la brujería y devota de la Santa Muerte, y que seguramente podría ayudar. Yo no quería preocuparla más, pero tampoco podía negar que algo en el fondo de mi ser me decía que ella tenía razón. Le dije que sí, que llamara a Luisa, la esposa de mi hermano, que tal vez ella podía ayudarnos. Algo curioso pasó después. Cada vez que mi esposa le llamaba, mi cuñada no contestaba. Y cuando le iba a decir acerca de ayudarnos, algo sucedía y no se lo decía. Pero lo más macabro fue que una noche Marta llegó a mi casa a verme y me dijo que tenía una propuesta para mí. Esa noche, mientras yo trataba de descansar en el sillón, Marta llegó inesperadamente a mi casa. Su presencia me sorprendió porque, a pesar de trabajar juntos, rara vez venía a visitarme. Con una sonrisa se sentó frente a mí y después de unas palabras de cortesía, fue directo al punto. Me dijo que me veía muy mal, que no creía que aguantara mucho tiempo en el negocio, que siempre había sido un hombre trabajador y ahora al parecer necesitaba descansar y pensar en mi salud. Su tono parecía genuino, pero algo en su mirada me incomodaba. No respondí de inmediato esperando que continuara, y así lo hizo. Dijo que había estado pensando en cómo ayudarme, que ella sabía que la fonda era muy importante para mí, pero que siendo realistas, creía que no podía con todo, que me tenía una propuesta, que yo le vendiera el negocio, y así podría descansar y recuperarme, y que con ese dinero podríamos vivir un tiempo mientras me estabilizaba. La propuesta me dejó sin palabras por unos segundos. Miré a Marta, tratando de entender si realmente estaba preocupada por mí o si había algo más detrás de esa sugerencia. Yo le respondí que ese negocio era todo lo que teníamos, que era nuestro sustento, que tenía una hija pequeña y tenía que sacarla adelante. Ella me contestó rápidamente que si se lo vendía, ya no tendría que preocuparme por nada, y con ese dinero podría pagar mis deudas y relajarme un tiempo. Su tono era insistente, casi como si estuviera desesperada por convencerme. ¿Y qué pasa con Esmeralda?, le pregunté tratando de mantener la calma. Ella también trabajaba ahí, y ese negocio es tanto de ella como mío. Continuó diciendo que yo estaba muy mal, y que ella seguramente más adelante tendría que dejar el trabajo para cuidarme, así que era mejor que yo platicara con mi esposa y la convenciera de vender, que podría darme el dinero en 2 pagos, uno ahora y otro en 3 meses, ya que levantara el restaurante. Lo voy a pensar, le dije finalmente, intentando no mostrar mi desconfianza. Ella respondió con una sonrisa que estaría esperando mi respuesta, pero que no tardara mucho, porque el tiempo era oro, y entre más pronto tomara la decisión, mejor para todos. Cuando se fue me quedé sentado en silencio, tratando de procesar todo.
Mi esposa llegó poco después, y cuando le conté lo sucedido, su reacción fue exactamente lo que temía. Dijo que ni de locos le venderíamos el restaurante a mi hermana, que viera lo que estaba pasando, que seguramente ella estaba detrás de toda la mala suerte y enfermedades que estábamos viviendo. Entonces dijo poniéndose de pie, que en ese preciso momento iríamos a la casa de mi hermano para hablar con Luisa, su esposa. Aunque me sentía débil y agotado, no tuve más opción que seguirla. Subimos al auto y emprendimos el camino. Sin embargo, algo extraño sucedió. A mitad de la ruta, el coche comenzó a fallar sin razón aparente. Primero fueron unas leves sacudidas, luego un ruido extraño del motor, y finalmente, el auto se apagó por completo en una calle desierta. Esmeralda me miró y dijo que dejara el auto ahí, que mañana lo recogeríamos, que ahora lo importante era llegar con mi hermano. Aunque dudé un momento, accedí. Dejamos el auto estacionado a un lado de la calle y conseguimos un taxi que nos llevó directamente a casa de Carlos. Llegamos cerca de las 10 de la noche y cuando mi hermano abrió la puerta, su expresión lo decía todo. Yo apenas podía sostenerme. Me veía en un espejo cada mañana, pero no me había dado cuenta de cuánto había cambiado. Estaba demacrado, pálido, con los ojos hundidos y un andar lento y pesado. Junto a mí, Camila parecía igual de afectada. Su rostro estaba pálido, su nariz congestionada por una gripa que no cedía, y su energía era prácticamente inexistente. Apenas levantó la mano para saludar a su tío, antes de apoyarse en Esmeralda, como si no pudiera mantenerse de pie. «Carlos, necesitamos hablar contigo y con Luisa», dijo Esmeralda, sin rodeos, agregando que creíamos que estábamos siendo víctimas de brujería por parte de Marta y necesitábamos ayuda inmediatamente. Nos sentamos en la sala, y mientras esperábamos a que Luisa viniera a nuestro encuentro, mi hermano regresó con 2 vasos de agua y una mirada llena de preocupación. Me dijo que me veía muy mal, preguntando que qué enfermedad tenía. Yo le dije que los doctores me habían dicho que no tenía nada, que tal vez era cansancio. Entonces mi esposa dijo que no tenía males físicos, sino espirituales, que seguramente mi hermana había pedido un trabajo de brujería para quedarse con el negocio. Su declaración fue como un golpe en el estómago. No era algo que yo no sospechara, pero escucharlo en voz alta, con tanta seguridad, me dejó sin palabras. En ese preciso momento llegó Luisa y nos saludó. Se sentó junto a mi hermano y nos dijo que qué bueno que habíamos ido a verla, porque al parecer necesitábamos su ayuda. Esa noche, mientras estábamos en la sala de mi hermano, relatamos todo con lujo de detalle. Desde el día en que Marta llegó al negocio pidiendo trabajo, pasando por las pérdidas de dinero, la lenta caída de nuestras ventas, las enfermedades inexplicables de Camila y mías, los problemas legales que parecían no tener fin, hasta su propuesta sospechosa de comprar la fonda. Luisa escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, como si confirmara algo que ya sabía en el fondo. Finalmente, cuando terminamos de hablar, ella dijo que todo eso no era casualidad, que era muy posible que Marta nos hubiera maldecido. En ese justo momento recordé el paquete detrás del mostrador. Entonces les hice mención del hallazgo. Mi esposa se molestó un poco porque no se lo había dicho. Yo solo le dije que me disculpara, que no le había dado importancia. Luisa continuó diciendo que todo encajaba. El paquete que encontré, los problemas económicos, las enfermedades, que estaba segura de que ella buscó, que el negocio decayera para luego hacernos caer en la desesperación y presionarnos para vender. Era una combinación perfecta, un negocio que ya no funciona y los dueños enfermos y cansados. Es el escenario ideal para que aceptáramos su oferta. Las palabras de Luisa me golpearon como un ladrillo. No quería creer que mi propia hermana pudiera hacer algo así, pero cada pieza encajaba perfectamente. Esmeralda, por su parte,
No pudo contener las lágrimas. Entonces preguntó que qué podíamos hacer. Luisa dijo que tenía una amiga muy querida, que era bruja blanca y se dedicaba a hacer limpias, despojos y curaciones, que ella seguramente podría ayudarnos a descubrir qué nos habían hecho y, con suerte, quitarnos esa maldición. ¿Y Camila? Pregunté nervioso mirando a mi hija que dormía profundamente en brazos de Esmeralda. Luisa dijo que también había que llevarla, porque seguramente había absorbido parte de esa energía, que los niños son vulnerables y era probable que el trabajo no solo nos afectara a nosotros como adultos, sino también a ella como niña. Carlos, mi hermano, que había estado callado todo el tiempo, intervino por fin. Dijo que esto era serio. Si Marta realmente les hizo esto, necesitábamos actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Luisa nos aseguró que hablaría con María, su amiga, esa misma noche para coordinar la visita. Nos pidió que estuviéramos listos temprano al día siguiente, porque el proceso podría tomar tiempo y sería agotador. Cuando regresamos a casa esa noche, después de todo lo que escuché, no pude dormir. La idea de que mi propia hermana pudiera estar detrás de todo esto me llenaba de rabia y tristeza. Miré a Esmeralda y a Camila mientras dormían, y en mi corazón solo había una certeza. Tenía que hacer todo lo posible por protegerlas y recuperar nuestra vida, aunque eso significaría dejar de tener contacto con mi propia hermana y hablar con mis padres al respecto. A la mañana siguiente me levanté temprano, aunque mi cuerpo seguía sintiéndose débil y agotado. Esmeralda y yo salimos juntos a buscar el auto que habíamos dejado estacionado la noche anterior. Para nuestra sorpresa, al girar la llave en el encendido, el motor arrancó a la primera, como si nunca hubiera tenido problemas. Nos miramos en silencio, desconcertados. Decidimos regresar a casa con el auto y dejarlo estacionado. Después lo llevaríamos al taller para asegurarnos de que todo estuviera bien. Más o menos a las 10 de la mañana, mi hermano Carlos y su esposa Luisa llegaron a nuestra casa. Luisa, como siempre, se veía tranquila, pero con esa mirada seria que me daba cierta confianza, como si supiera exactamente qué hacer. Carlos nos saludó con preocupación en los ojos, mirando mi estado y el de Camila, quien se encontraba muy decaída. Carlos conducía mientras Luisa nos explicaba lo que podíamos esperar. Dijo que la señora era muy buena en lo que hacía, pero que no sería nada fácil. Tendríamos que confiar en ella y sobre todo estar dispuestos a escuchar lo que ella diría, porque muchas veces las limpias sacan verdades que no queremos aceptar, pero es parte del proceso. Finalmente llegamos a la casa de María, la cual salió a recibirnos de inmediato. Entramos a aquella y la curandera nos pidió que nos sentáramos en su comedor. Antes de empezar, dijo María mirándonos a cada uno, quiero que sepan que lo que hacemos aquí es para ayudar, pero también para abrir los ojos. Esto no es solo una limpia, es un proceso de sanación y puede ser doloroso. Nosotros le dijimos que estábamos conscientes de que todo puede pasar, pero lo que más nos preocupaba era el estado de salud de nuestra hija, la cual cada vez estaba más débil. María comenzó a rezar en voz baja. Luego nos pidió que nos colocáramos uno por uno frente a ella para iniciar la limpia. Fui el primero, y cuando pasó el huevo por mi cuerpo, sentí un calor extraño recorrerme, como si algo pesado se estuviera desprendiendo de mí. Me dijo que mi hermana me tenía mucha envidia, que era ambiciosa y que debía cuidarme, porque su maldad no tenía límites. Me advirtió que muchas veces quienes recurren a la brujería para hacer daño no son extraños, sino la propia familia, porque la sangre no siempre une, a veces envenena. Cuando terminó conmigo pasó a Esmeralda y luego a Camila, la cual era la más frágil y se llevaría más tiempo. Cuando estaba haciendo el proceso de limpieza y curación de mi pequeña, María se detuvo un momento, cerrando los ojos como si estuviera percibiendo algo.
Dijo que mi hija había absorbido mucha energía negativa, que tenía encima un trabajo muy oscuro y dirigido específicamente a nosotros como familia, pero que ella, al ser más frágil, lo absorbió casi en su totalidad. María terminó con las limpias y al romper el huevo en un vaso de agua, el contenido se expandió de una manera extraña. Había figuras formadas en el líquido, además de que en la yema tenía manchas de sangre y un olor desagradable parecía venir de ahí. Ella dijo que los huevos estaban frescos, que no debía de salir de esa manera, que volvería a limpiar a mi hija y que ese huevo no lo abriría, que haría un trabajo especial con aquel. La curandera nos pidió que regresáramos en 3 días para continuar con las limpias y completar el despojo. Mientras nos despedíamos, sentí una mezcla de alivio y terror. Al menos ahora sabíamos lo que estaba sucediendo, pero enfrentarlo sería otra cosa completamente diferente. Esa mañana, mientras regresamos a casa, Esmeralda y yo nos miramos con un entendimiento silencioso. La batalla apenas comenzaba, pero estábamos decididos a salir adelante, juntos, por nuestra hija y por todo lo que habíamos construido. Esa noche, mientras la oscuridad cubría todo a mi alrededor, la rabia crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. No podía dormir, no podía pensar en otra cosa, más que en la traición de mi propia hermana y el sufrimiento de mi familia. Finalmente, tomé una decisión. Desperté a Esmeralda con cuidado y le dije que ya no podía más, que mi hermana no solo nos había destruido económicamente, sino que también había jugado con nuestra salud y con la vida de Camila. Esto no se podía quedar así. Yo quería que pagara todo el daño que nos había causado. Mi esposa me observó en silencio, sin embargo sabía que no intentaría detenerme. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, me vestí con determinación y salí de casa rumbo a la casa de María. No le dije nada a Esmeralda. Este era un asunto que debía resolver yo solo. Al llegar, toqué la puerta con fuerza y María abrió después de unos minutos. Ella, al ver mi estado de inquietud, me invitó a pasar. Me senté frente a la misma mesa donde nos había hecho la limpia y sin rodeos le expliqué lo que quería. Le dije que quería que me ayudara a regresar el daño que mi hermana nos había hecho. Quería que sintiera el peso de sus acciones y que su vida se desmorone como ella intentó desmoronar la nuestra. María entrecerró los ojos y me dijo que lo que estaba pidiendo no era cualquier cosa, que la venganza era un camino peligroso y aunque podía ayudarme, debía estar seguro de que eso era lo que realmente quería. Estoy seguro, le dije con firmeza, aunque mi voz llevaba un rastro de desesperación. Le dije que quería que sufriera lo que mi hija estaba sufriendo, pero multiplicado. Quería que el dinero que tenía guardado para comprar mi negocio desapareciera de alguna forma, que lo perdiera, que el hombre con el que estaba saliendo la abandone por otra mujer, que mis propios padres se den cuenta de quién era realmente mi hermana y la saquen de su casa. Quería que quedara sola, completamente sola, y que cuando no tuviera a nadie más, venga a pedirme perdón de rodillas. María me miró en silencio y luego asintió lentamente. Me dijo que si era lo que quería, ella me ayudaría, pero que la venganza tiene su precio, no solo monetario, sino también espiritual. Que eso me podría comer por dentro, podría hacer que me dieran remordimientos e intentara levantar la brujería de venganza, pero que ella hacía buenos trabajos y sería difícil de levantar. Yo le dije que aceptaba el precio, que yo quería vengarme de mi hermana como diera lugar, sin importar las consecuencias. En ese momento ella comenzó a moverse por su pequeña casa, sacando frascos, velas, hierbas y otros objetos para su ritual. Después se detuvo frente a mí y me dijo que necesitaría 15,000 pesos como anticipo para empezar el trabajo.
El resto se lo podía llevar la siguiente semana, cuando fuera a verla para completar el trabajo de brujería. Era una cantidad importante, y conseguirla no sería fácil, pero mi deseo de venganza era mayor que cualquier obstáculo. Esa misma noche vendí algunas cosas, pedí prestado lo que pude, y para el día siguiente ya tenía el dinero. Volví con María y le entregué el monto. Ella tomó el dinero sin decir palabra, lo guardó en una cajita de madera, y luego me dijo que ya había iniciado el trabajo. La primera parte está hecha, pero faltaba lo más importante, que le llevara el resto del dinero la próxima semana, y entonces terminaría todo. Esa semana fue interminable. Cada día el pensamiento de lo que estaba haciendo me llenaba de una oscura satisfacción al imaginar a Marta perdiendo todo, pero también un leve sentimiento de culpa, como si una parte de mí supiera que eso no era correcto. Aún así, no me detuve. Llegó el día, y con esfuerzo logré reunir el resto del dinero. Pedí un préstamo a un amigo y empeñé un reloj que había sido de mi padre. Regresé a casa de María con el monto acordado. Ella me recibió como siempre, con su mirada tranquila y penetrante. Sacó una pequeña muñeca de trapo vestida de color rosado. Tenía los ojos y la boca cosidos con hilo negro, lo que le daba un aspecto inquietante. María me la entregó con cuidado como si fuera un objeto frágil y peligroso. Me dijo que esa muñeca representaba a mi hermana, que necesitaba ponerla debajo del colchón de Marta, que con eso el círculo estaría completo, ya que ella había llevado noches antes un frasco con la otra parte de brujería al cementerio. Era para pedirle el favor al muerto, de que la atormentara y se cobrara con sus penas. Antes de irme, María me dio unas últimas instrucciones sobre cómo manejar la muñeca y cómo debía comportarme después de colocarla. Me pidió que no hablara con nadie sobre el trabajo y que por ningún motivo intentara revertirlo. Con la muñeca bien envuelta en un paño, volví a casa sintiendo el peso de mis decisiones. Esa noche no dormí bien. Mi mente daba vueltas, imaginando lo que estaba a punto de hacer. Al día siguiente planeé cuidadosamente mi visita a casa de mis padres. Cuando llegué, fingí que era una visita casual. Mis padres me recibieron con el cariño de siempre, pero no podía evitar sentirme inquieto. Mientras platicábamos mencioné que necesitaba ir al baño, aunque mi verdadero objetivo era otro. Caminé por el pasillo hasta llegar a la habitación de Marta. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Tomé un respiro profundo, revisé que nadie me viera y entré. La habitación era un desastre, ropa tirada por todas partes, maquillaje sobre el tocador, y el fuerte aroma de perfume me revolvió el estómago. Me acerqué a su cama. El colchón estaba sobre una base de madera sin cabecera. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba la navaja que había escondido en el bolsillo trasero de mi pantalón. Con movimientos rápidos corté un lado del colchón en la parte inferior, asegurándome de que el corte no fuera visible. Metí la muñeca envuelta en el trapo entre los resortes, asegurándome de que quedara bien escondida. Toqué el paño una última vez antes de cerrar el corte con un par de puntadas improvisadas, hechas con hilo que había traído para el momento. Salí de la habitación con el corazón en la garganta. Me lavé las manos en el baño para calmar mis nervios y volví a la sala, actuando como si nada hubiera pasado. Mis padres seguían platicando de cosas cotidianas, mientras yo asentía y fingía escuchar. Pero mi mente estaba en otra parte. Sabía que había sellado algo mucho más grande que un corte en un colchón. Había dado inicio a un proceso que no tendría vuelta atrás. Esa noche, al regresar a casa, sentí una extraña calma. Miré a Esmeralda, que jugaba con Camila en la sala. Mi hija aún lucía débil, pero por primera vez en semanas, esbozaba una pequeña sonrisa mientras intentaba jugar con un rompecabezas. Mi esposa, sin saber lo que había hecho,
Me abrazó y me dijo que todo estaría bien, que confiáramos en Dios y que pronto saldríamos de esa mala racha. Pasaron los días, y cada mañana al despertar veía a Camila más llena de energía, corriendo por la casa con su pelota o jugando con sus muñecas. Esmeralda no podía contener su alegría, diciendo que todo lo que habíamos hecho con María había funcionado, que finalmente estábamos saliendo de esa pesadilla. Nuestro negocio, que había estado al borde del colapso, comenzó a prosperar nuevamente. Los clientes habituales regresaron, e incluso llegaron nuevos, recomendados por los demás. Todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, en el otro lado de la moneda estaba Marta. Poco a poco comenzó a faltar al trabajo. Primero fue un día, luego 2, hasta que dejó de ir por completo. No llamaba ni daba explicaciones, simplemente desapareció. No me sorprendió, pero lo que sí me tomó desprevenido fue verla aparecer en la fonda unas semanas después. Estaba irreconocible. Su rostro estaba pálido. Tenía unas enormes ojeras y parecía haber perdido peso. Se sentó en una de las mesas y me llamó con un gesto débil con la mano. Cuando me acerqué, su voz sonaba apagada, casi como si le costara hablar. Me pidió dinero. Dijo que estaba muy enferma, que los doctores le habían pedido análisis de sangre y pruebas que no podía pagar. Mencionó que le habían detectado anemia, pero que no importaba cuánto hierro tomara, no mejoraba. También se quejó de un dolor constante en el pecho y un agotamiento que no la dejaba levantarse de la cama. Intenté mantenerme neutral, pero dentro de mí sabía que aquello no era casualidad. Marta siguió hablando con su voz temblorosa y llena de desesperación. Me contó que en un intento de salvar su relación con su novio, había comprado un reloj caro, algo que, según ella, le demostraría cuánto lo amaba. Pero no sirvió de nada. Su novio terminó dejándola, y como si fuera poco, se llevó el reloj con él. Para colmo, se enteró que la había estado engañando con una de sus supuestas amigas y que ahora vivían juntos. La Marta que tenía frente a mí no era la mujer altanera y confiada de siempre. Era una sombra de sí misma, consumida por la enfermedad, la soledad y la desesperación. Mientras hablaba no podía evitar sentir una extraña mezcla de satisfacción y culpa. Satisfacción porque mi vida estaba recuperándose y porque, de alguna manera, todo lo que ella me había hecho se le estaba regresando. Pero culpa porque, aunque había pedido esa venganza, verla así, tan destruida, no me traía la paz que había imaginado. Ella me pidió ayuda. Quise decirle que no le debía nada, pero algo en mi interior me detuvo. Le dije que no tenía mucho dinero, pero que vería qué podía hacer, aunque en el fondo sabía que mi ayuda no cambiaría nada. El daño ya estaba hecho y su sufrimiento apenas comenzaba. Esa noche, después de que Marta se fue de la fonda, me senté en una mesa con mi esposa para hablar. Ella no dijo nada al principio, pero finalmente me miró con esa expresión seria que siempre me hacía sentir vulnerable. Me preguntó si lo que le estaba pasando a Marta me hacía sentir mejor. No lo sé, le respondí bajando la mirada. Yo había pensado que me sentiría diferente, más feliz, pero realmente no sabía qué sentir. Me daba mucha pena lo que estaba viviendo. Entonces mi esposa me cuestionó si yo le había hecho un trabajo de brujería, y que de ser así, ahora era momento de quitarlo. Le dije que efectivamente lo había pedido, pero que era una decisión tomada y solo mía, así que ella no se tenía que preocupar. Ella me dijo que debería pedir que lo levantara, que le daba mucha lástima a mi hermana. Yo le dije que era casi imposible de quitar. Eso me había advertido la curandera cuando inició el trabajo de venganza. Después de esa conversación decidí ir a ver a María. Cuando llegué, ella me dijo que sabía que iba a regresar. Le conté lo que estaba pasando
cómo Marta estaba pagando por todo lo que nos había hecho, pero también cómo eso no me estaba trayendo la paz que esperaba. María me dijo que la venganza era un arma de doble filo y que ya lo sabía cuando tomé esa decisión, que debía aceptar el precio de la venganza, que lo hecho estaba, y si quería ayudarla, sería haciéndole comentarios para que se fuera a hacer una limpieza con alguna curandera que a lo mejor podría aminorarlo. Sin embargo, que ella no haría nada para quitarlo, porque sus trabajos son valiosos y no puede estar jugando con el destino. Salí de la casa de María con un sentimiento extraño. Decidí intentar ayudar a Marta de la manera más sutil posible. Durante una de mis visitas a mis padres, le hice comentarios casuales, insinuando que quizás alguien le había hecho brujería, que su mala racha no era normal. Pero Marta, con su actitud altiva, me respondió: «No seas ridículo, Eduardo. Yo tengo protecciones, uso mis amuletos y sé cuidarme. Lo que me pasa son cosas de la vida, no brujerías». Quise insistir, pero entendí que ella no quería escuchar. Mi hermana había decidido no buscar ayuda, y yo no iba a forzarla. Con el tiempo su vida siguió su curso, aunque no de la mejor manera. Marta se quedó viviendo en la casa de mis padres. Ellos, ya mayores, dependían de ella para que les ayudara con las tareas del hogar, la cocina y demás necesidades. En cierto modo parecía haber encontrado un propósito al cuidar de ellos, pero su amargura nunca la abandonó. Mi hermana conseguía trabajos esporádicos, pero nunca duraba mucho en ellos. Su carácter difícil y su mala suerte parecían perseguirla. Nunca se casó, y aunque tuvo algunas relaciones, ninguna prosperó. Ahora es una mujer solitaria, ensimismada, y con un aire de resignación que no puedo evitar notar cada vez que la veo. En cuanto a mi vida, las cosas tomaron un rumbo distinto. Esmeralda y yo continuamos trabajando en el restaurante, que con los años ha crecido considerablemente. Mi hija Camila creció sana y fuerte. Es una mujer brillante y llena de vida, que se casó con su primer novio, un hombre trabajador y honesto. Ahora están esperando a su tercer hijo, y no podríamos estar más felices. No obstante, la vida también me cobró una parte del precio de mis decisiones. Hace algunos años tuve un accidente que me dejó con problemas para caminar. Ahora uso un bastón, y aunque eso limita mis movimientos, he aprendido a vivir con ello. Mi relación con Esmeralda sigue siendo sólida, aunque ambos sabemos que la sombra de lo que sucedió con Marta nunca se ha ido por completo. En las noches tranquilas, cuando el restaurante está cerrado y el silencio invade la casa, me quedo mirando las fotos de mi familia. Pienso en todo lo que pasó, en las decisiones que tomé y en el precio que todos hemos pagado. A veces siento una ligera culpa, pero también sé que de alguna manera la venganza para mí era inevitable. Si te ha agradado esta historia, te invito a suscribirte, darle like y compartirla. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?